Buenas tardes, colega. Mi nombre es José Peña, soy integrante del grupo número 3. En esta ocasión le estaré hablando acerca del saneamiento y los procedimientos que se llevan a cabo para cumplir con dicho proceso. El saneamiento no es más que un proceso de orden público por el medio del cual se determina y se individualiza el terreno, se depuran los derechos que recaen sobre él y estos quedan registrados por primera vez. El saneamiento puede ser iniciado por el Estado Dominicano o por toda persona física o moral que reclame o posea un derecho sobre dicho inmueble. Para el saneamiento debe existir en primer lugar lo que es la posesión. La posesión se da cuando una persona tiene un inmueble bajo su poder a título de dueño o por otro que ejerce derecho en su nombre. Para que la posesión sea causa de un derecho de propiedad, debe ser pública, pacífica, inévoca ininterrumpida por el tiempo establecido en el Código Civil. Entre los elementos constitutivos de la posesión encontramos dos: el corpus y el animus. El corpus es el elemento material de la posesión, es decir, que es el ejercicio del dueño de estar ubicado en dicho terreno, cultivarlo, habitarlo, etc. Sin embargo, el animus es el elemento intencional de la posesión, es decir, ese deseo de propietario, ese deseo de ser propietario de dicho inmueble. La ley menciona dos clases de posesiones, que es la posesión material, que no es más que la posesión que se da cuando tú no posees el título de terreno, pero habita en lo secaste, es decir, hay una presencia física tuya en dicho terreno. Entonces, en la posesión teórica no es más que ¿cómo explicarle? Este no es más que se caracteriza por que se toma el terreno pero de una manera más legal, es decir, por medio de la mensura, es decir, sin estar habitando el terreno, pero teniendo la posesión legal de dicho terreno. En el saneamiento en el proceso de saneamiento se identifican tres etapas, que la primera es la mensura, la segunda el proceso judicial y la tercera es el registro. La mensura es el procedimiento técnico por el cual se individualiza, se ubica y se determina el terreno sobre el que se reclama el derecho a registrar. Yo les mencionaré algunos pasos que conlleva la mensura. El primer paso es la autorización de la misma otorgada por la Dirección Regional de Mensuras Catastales. El segundo, se solicita que el agrimensor realice los trabajos de mensura, la cual debe pronunciarse dentro de 20 días. La tercera, toda negativa de la Dirección Regional de Mensuras Catastales debe de estar jurídicamente fundamentada, y tenemos que el agrimensor tiene 60 días para ejecutar la mensura y presentar los documentos y los elementos justificativos. En caso de que en estos 60 días él no puede, se le da un único plazo de 30 días más. La segunda etapa de saneamiento es el proceso judicial. Este es el procedimiento ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria que depura el derecho a registrar. En un plazo no mayor de 15 días, el tribunal de jurisdicción original apoderado debe notificar a los reclamantes que se ha iniciado el proceso judicial de saneamiento para que estos, antes de la primera audiencia, cumplan con los requisitos de publicidad precisados en esta ley y en la vía reglamentaria. En la primera audiencia de saneamiento debe celebrarse dentro de los 60 días posteriores a la recepción de apoderamiento por parte del Tribunal de Jurisdicción Original. El tribunal apoderado debe poner en conocimiento del abogado del Estado del inicio del proceso judicial del saneamiento e informarle a la fecha de primera audiencia para que éste emita su opinión. La falta de comparecencia o falta de opinión del abogado del Estado se considera como la falta de interés y la no objeción del Estado al proceso de saneamiento.
La falta de opinión del abogado del Estado no impide, sin embargo, que el inmueble sea adjudicado. La sentencia irrevocable de saneamiento, acompañada del plano definitivo, de mensura aprobado y toda aquella documentación complementaria establecida por la vía reglamentaria por la Suprema Corte de Justicia, debe ser remitida al registro de títulos que corresponda dentro de los 15 días a la recepción de los planos aprobados para que se efectúen los registros correspondientes y se expida el certificado de título. El registro es la tercera etapa del saneamiento, es el acto por el cual se pide el certificado de título que acredita la existencia del derecho junto a sus elementos esenciales. Se habilitan los asientos de registro complementario y con ello se da la publicidad. En el certificado de título se deben incorporar los elementos esenciales del derecho de propiedad adjudicado en la sentencia definitiva e irrevocable. En los asientos complementarios del registro se debe incorporar la totalidad de los derechos adjudicados en la sentencia y sus respectivos titulares. Dentro de un periodo no mayor de 30 días, contado a partir del recibo de la sentencia, la oficina de registro de títulos correspondiente debe proceder a realizar las operaciones anteriormente señaladas. El certificado de título es el documento oficial emitido y garantizado por el Estado que acredita la existencia de un derecho real y la titularidad sobre el mismo. Mantiene la seguridad jurídica en el país, sobre todo la protección de las inversiones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y que es defendido por el abogado del Estado. Las notas en los certificados de título son todas aquellas anotaciones que se hacen sobre el inmueble en base a los derechos reales, cargas y gravámenes, es decir, todo proceso legal que involucra o envuelve al inmueble. Antes se hacía en el mismo título, pero hoy en día se hace en el sistema informático. La clasificación de los certificados de título está el certificado original. Se indica que es aquel que se incorpora de forma secuencial y cronológica a un libro y se le asigna el número de libro y folio que le corresponde. También está el duplicado de certificado. El duplicado de certificado de título es una copia fiel del certificado de título original. Contiene una leyenda que lo identifica como tal, además del sello de registro de título que lo emitió y la firma del registrador de título. También tenemos el extracto de certificado de título. Es una copia fiel del certificado de título expedida a favor de cada copropietario, en la que se hace constar los datos esenciales del mismo, así como la leyenda que lo identifica como tal, la consignación del nombre del copropietario, a favor del cual se expide el sello de registro de título y la firma del registrador correspondiente. Los documentos que se pueden registrar están los que constituyen, tramitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales, los que dispongan limitaciones administrativas y legales de carácter particular sobre inmuebles, tales como servidumbre, declaración de patrimonio cultural y otras que de alguna manera limitan o restringen la libertad de disposición sobre el inmueble, los que impongan cargas, gravámenes y medidas provisionales sobre lo mismo, y los derechos de condominios sobre su unidad exclusiva, así como la parte proporcional en las áreas comunes. Muchas gracias, colega, por prestarme atención. Espero que el conocimiento que yo les transmití les sea de mucha ayuda. Y espero que todos ustedes y su familia se encuentren bien en esta situación tan difícil por lo que estamos pasando. Les exhorto que cumplan con las reglas establecidas por las autoridades y traten de no salir de su casa a menos que sea algo necesario. Muchas gracias y que Dios los bendiga.